antes que nada, gracias por la invitación. De verdad, para mí es el honor. De verdad que para mí es algo demasiado impresionante poder ver a Bnei Noach de tantos lugares del mundo. Ustedes saben que, o bueno, no sé si ustedes saben, pero dicen la Mishnah que cuando, Ikbet al-Mashiach, que cuando empieza a venir el Mesías, el Mashiach, como las huellas del Mesías, las fronteras se van a borrar. Entonces, antes las personas no sabían qué significaba esa Mishnah, cómo así que las fronteras se van a borrar, qué significa esto. Hoy en día, para mí es muy claro lo que significa. Acá tenemos personas, ya dijimos, de Venezuela, de Bolivia, de Argentina, de tantos países que yo no sé, y yo en Israel, yo no siento que hay una frontera que nos divide. Al revés, siento que Bnei Noach y judíos estamos más unidos que nunca antes en la historia. Y bueno, al punto el tema. Esto me lo recomendó Rodrigo, que es que siendo, o sea, todo lo que digo estoy diciendo es una introducción, siendo que somos un grupo tan multicultural o multinacional, hay diferentes personas que, pues, que ustedes habrán llegado a este punto de diferentes caminos y ustedes han llegado hasta aquí después de haber escuchado un montón de enseñanzas, después de haber leído un montón de libros y por lo tanto en el camino seguramente ustedes, todos los que están acá, Pedro, Hernán, Soria, Lorenzo, todos han pasado por diferentes enseñanzas. Es posible que Pedro haya escuchado rabinos distintos a los que escuchó Rodrigo y a los que escuchó Oscar y así sucesivamente. Por ejemplo, nosotros sabemos que rabinos que hay en internet, todos sabemos cuál es el contenido en español, Breslev, el Rav Groisman, el Rav Shalem, entonces, por alguna razón, como el mundo de los Bnei Noach en español aún tiene digamos, geografía social un poco pequeña, todavía no es que seamos millones, eh, por eso todos estamos aquí, pero todos venimos de, digamos, ángulos distintos, ¿ok? Em, por eso es que muchas veces ocurre que cuando hay personas que están en camino a la Torá, hay un dicho que dice que donde uno planta la semilla, ahí crece el árbol. Entonces, es posible que muchos de ustedes tengan ideas muy distintas sobre el mismo tema. ¿Por qué? Porque lo escucharon distinto de un rabino. Entonces, por ejemplo, no sé, Rodrigo, ¿tienes algún, digamos, ejemplo particular donde en este grupo se haya discutido un tema que, digamos, alguien haya escuchado de un rabino una opinión, mientras que otro haya escuchado de otro rabino otra opinión? ¿Tienes algún ejemplo concreto de esto? Sí, el ejemplo que siempre que traemos a la luz es el Shabbat, el tema Shabbat. Sí, hay diferentes opiniones de diferentes maestros, de diferentes rabinos. Entonces, es siempre un tema que dentro del movimiento no ágida hay mucha para cortar, mucha, porque uno trae la opinión de un rabino y después otro trae la opinión de otro rabino, entonces no se llega a un consenso para una opinión clara. Ok, ¿Me entonces, explico? Y así y otros diferentes temas también surgen, pero el más popular es Shabbat. ¿Qué claro, hacemos en Shabbat? y yo diría que Shabbat es un ejemplo, yo creo que esto ocurre en todos, absolutamente todos los aspectos de la vida. Y les voy a explicar, ¿acaso es algo bueno, es algo malo, que haya, digamos, diferencias? Lo primero les quiero decir sobre uno de los grandes errores históricos que hizo Occidente. A propósito, cuando yo me refiero a Occidente, no me refiero a la geografía, ni me refiero a ustedes. Hay personas que se ofenden cuando yo hablo mal de Occidente, pero no me refiero a las personas, obviamente. Me refiero a la visión esa que en el judaísmo se llama Esav. Nosotros decimos que hay Jacob y hay Esav, que eso representa los valores occidentales. Y uno de la religión occidental es el cristianismo. El cristianismo partieron de la idea, y esto es algo característico de la misma ideología occidental, el cristianismo partió de la idea de que la única forma de que haya un mundo mejor es hacer algo homogéneo para toda la humanidad. ¿Qué dicen ellos? Dicen, tanto en Japón como en Katmandú, todos tienen que creer en la misma religión, en el mismo Señor que los romanos mataron hace 2000 años, y así se van a salvar. Entonces tratan digamos, importar una idea homogeneizando a la humanidad, creyendo que esa es la receta mágica para que el mundo sea mejor.
esto no es solamente característico en el cristianismo, sino en Occidente como tal. Les doy otro ejemplo. ¿Cuál es el mejor sistema de gobierno? ¿Alguno me podría decir? ¿O cuál creen que podría ser el mejor sistema de gobierno que existe? Bueno, el democrático, republicano y democrático son los que más han funcionado hasta ahorita. El republicano y el democrático, siempre. Ok, entonces eso es lo que nos vienen enseñando desde que somos niños en Occidente, que la democracia es la solución para todos los problemas de la humanidad. Pero eso es correcto para Occidente, eso es correcto para Europa y para, digamos, los países latinoamericanos, y yo también lo pondría en duda en los países latinoamericanos, siendo que el poder lo tienen los mismos de hace 200 años. Pero si ustedes se ponen a ver, ¿saben qué pasó cuando se trajo la democracia a África y cuando se trajo la democracia a Medio Oriente? Caos total, caos total. Se vivía digamos, un ejemplo concreto, Irak. Irak es un país en el que hay 4 etnias, hay más de 70 tribus, hay más de 10 religiones, y que hasta en la fecha ellos, digamos, convivían con digamos, cierta tensión entre ellos, pero convivían. ¿Qué pasó? Que llegó Occidente, el imperialismo europeo, colonizaron Irak, se fueron, después de haber, digamos, saqueado un poco, pusieron un dictador de gobierno, impusieron un gobierno, un sistema de gobierno en Irak. ¿Qué pasó? Que cuando Irak se revela, porque imagínense, 70 tribus que les ponen una sola tribu a dominar a todas las otras 70 tribus. Es ¿saben? Nadie quiere ser dominado por otros, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando trataron de hacer democracia, caos total. Irak es un país en declive y desboronándose. Siria, un país en guerras civiles. No sé qué otro ejemplo darles. Ruanda, uno de los peores genocidios del siglo XX, solo porque les trajeron democracia, que supuestamente la democracia iba a salvar Ruanda, y lo que pasó fue uno de los peores crímenes de la humanidad. Y Sudáfrica. sí, sí. Y todos los ejemplos que podríamos dar en Asia, África, Medio Oriente. Entonces, bueno, la democracia es muy buena para Occidente porque se desarrolló en Occidente históricamente, sociológicamente, pasaron procesos históricos y políticos que dieron a luz a algo llamado democracia. En Medio Oriente no, en Medio Oriente funcionan las tribus y en otros lugares funcionan otros sistemas de gobierno que no necesariamente la democracia es la mejor. Por ejemplo, Emiratos Árabes. Ustedes saben, son los países de los países más avanzados, con más paz, estabilidad, mejor calidad de vida del mundo, y allá no hay democracia. ¿Qué sí hay allá? Monarquías que simplemente se preocupan por su propia tribu, como familias. A propósito, este es algo muy parecido al concepto de noágidas, que ya voy a llegar a este punto. Solo un paréntesis, ¿hasta qué horas tenemos, Rodrigo? Lo que tú quieras, Jacob. No, lo que la gente esté dispuesta. Bueno, avanzamos y cuando... Keiko, somos tus fans. Bueno, cuando vea cámaras desaparecer, ya sabré que ese es el disparo para ir saliendo. Ok, en todo caso. Entonces, en Emiratos Árabes, países ultra desarrollados, y allá no hay democracia. ¿Cómo así? Pero me dijeron que democracia es lo mejor. Pues no, señores. Eso es porque en Occidente simplemente metieron ese cuento y en verdad se cree que sí, o es lo que creen los imperialistas occidentales, que nuevamente no son ustedes, es la ideología detrás, ¿ok? Estamos hablando de conceptos, no de personas, ni de ustedes, ni de nadie. Entonces, el imperialismo occidental asumió que la solución del mundo es importar el cristianismo, o digamos imponerlo, imponer la democracia para salvar a otras culturas, y así sucesivamente. Y señores, esto es fracaso total. ¿Por qué? ¿Por qué esto fracasa? Porque cada sociedad tiene su sociología y su antropología distintas a la otra. ¿Ok? Aquí es donde entra el concepto de Benei Noach, de Noágidas. Ese es uno de no sé si ustedes vieron los temas, últimos chismes de Noágidas que están pasando. Es que se difundió una carta que llama hereje a todo el que diga que los noágidas no existen, algo así. El punto es que se me olvidó cuál era el punto, solo quería mencionar eso. Pero bueno, volviendo al tema.
Sí, el punto es que este rabino que se opone a los noajidas, él tiene un buen punto, y ese es un punto que yo estoy muy de acuerdo con él. Yo no estoy de acuerdo con 90% de lo que dice, pero sí con este punto, y es que hay un peligro que lo que llaman noajismo se vuelva una religión. Esto en verdad es un peligro, no se puede volver una religión. Y si se está volviendo una religión, señores, hay que acabar este Zoom ya. Hay que salirnos de este Zoom si es que esto se va a volver una religión, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque los Bnei Noach, los noágidas, vienen justamente a hacer lo opuesto. Vienen a destruir las religiones, vienen a romper todos esos recipientes llamados religiones y crear una nueva sociedad en la que no se dependa de sistemas artificiales. Eso es a lo que vienen ustedes. No a hacer dogmas, ustedes no vienen a hacer dogmas, ustedes vienen a seguir la esencia humana y el pacto con Hashem, con la humanidad. Es como la pureza máxima del ser humano. No una religión, no un sistema que fue inventado, digamos, homogenizando a todos, llamándonos a todos los noágidas, el noajismo. Yo repito esto bastante. Jacob, a mí no me gusta la palabra noajismo. Yo creo que deberían borrar la palabra noajismo del léxico de las personas, porque simplemente no debería ser un ismo, no es un movimiento. Lo que sí hay es noágidas, eso sí hay. Personas que asumieron tomar parte con el pacto que hizo Dios con la humanidad. Personas que siguen la visión monoteísta del mundo. Pero de aquí a hacer un movimiento homogéneo en todo el mundo, no debería existir, ¿ok? ¿Por qué? Porque, como les venía mencionando, hay toda una gama de necesidades espirituales producto de las necesidades, digamos, de las sociedades del mundo. Les doy ejemplos concretos. Esto es una historia que puse en Instagram la semana pasada, y es, por ejemplo, la música. La música en Occidente, después de haber tenido toda la influencia de Hollywood y del rap y del cristianismo, que a propósito el cristianismo es una religión que se la pasa, digamos, predicando amor, pero realmente las personas no saben cuál es la definición de amor. Entonces hay una contradicción de decir, no, hay que amar, ama a Dios, ama al prójimo, pero las personas no saben qué significa amor. Y asumen que amor es lo que ven en un video de reggaetón, que creen, eso es amor, eso es romance. Eso es un error. Entonces, ¿qué pasa? Que en, digamos, la cultura occidentalizada, la música tiene un carácter mucho más carnal. Habla de cosas, digamos, de tratar a la mujer un poco como denigrándola, como pedazos de carne. Ustedes mismos busquen en Google quién se ganó el premio Grammy este año, los premios MTV Latino, y busquen la letra de esa canción y se van a vomitar. Les va a parecer terrible digamos, el desprecio que le tienen a la mujer, y esto es muy grave. Señores, este tipo de música no existe en Oriente. En Oriente no es así. En Oriente se habla de otras cosas, la música habla de otros temas, pero en Oriente, o por ejemplo, digamos en Europa la música habla de cosas más intelectuales, son más, yo qué sé, el rock, el electro, yo qué sé, DJs escandinavos hablan de otros temas, de aspiraciones del ser humano, pero Europa tiene sus problemas que también son muy graves, problemas como del multiculturalismo y cosas así, que son problemas que no existen en Latinoamérica, no existen y dudo mucho que vayan a existir. ¿Por qué? Porque el desarrollo de Europa históricamente ha sido distinto al desarrollo de Latinoamérica. Latinoamérica produjo ciertos problemas sociales que Latinoamérica debe resolver, no Japón. Japón no debe resolver problemas que tiene Latinoamérica, y Latinoamérica no debe resolver problemas que tiene Japón, porque son sociedades distintas, son desarrollos históricos distintos. Cuando yo digo Latinoamérica, también estoy haciendo un conjunto generalizando. Aquí yo pregunté, ¿a quién le pregunté? A Pedro, también a Betsy, que si en Venezuela hay una sola, digamos, cultura. Y me respondieron, no hay. ¿Por qué? Porque en Venezuela están los llanos, están la cordillera. Esto ocurre, también Solia lo mencionó, también en Bolivia. Bolivia es un país que no es Rusia, ¿ok? No es un país enorme. Es un país bastante pequeño, y aún así hay diferencias culturales entre zona y zona. Con mayor razón Argentina, los que están en Argentina, ustedes sabrán que un argentino del norte poco que ver con uno del sur en muchos sentidos. Los une el mate quizás,
pero en general, sí, te estoy tomando, pero en general esto ocurre en cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ejemplo concreto, Colombia. Colombia es un país que existe hace 210 años, algo así. Es un país moderno. Hace 300 años no existía ese país, hasta yo qué sé, la Nueva Granada. Y nada nos asegura que en 100 años siga existiendo un país llamado Colombia. ¿Quién nos asegura eso? O por ejemplo, lo que hoy es un italiano orgulloso de Italia y que come pasta, hace 2000 años era un romano orgulloso de Roma comiendo, no sé qué comían en Roma, creo que quizás también pasta, pero era otra, digamos, nacionalismo, otro. Entonces, cuando ustedes piensan en Latinoamérica, ustedes piensan en términos de países, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la comunidad noágida de Mendoza, que está compuesta por personas de muchos países, pero estos son nacionalismos. Tranquila, Claudia, está bien y mejor protegerse en todo caso. Y estos son nacionalismos que hoy en día son válidos, pero ¿y qué? O sea, alguien del norte de Venezuela no necesariamente es el mismo estilo, digamos, la misma necesidad espiritual, alguien del sur de Venezuela. No, y alguien de la capital sí que menos. Eso es otro mundo, es otro planeta. Y es aquí a donde vengo a tocar ya el tema. Todo esto fue una introducción de 23 minutos. No, bueno, de 18 porque empezamos 5 minutos tarde. Todo esto es una introducción para decir que... sí, que vienen personas, Bnei Noach de todo el mundo, con el concepto de que no, yo escuché de mi rabino X cosa, y el otro, no, pues yo escuché de mi rabino Y cosa, y son distintas las X y la Y. Señores, les voy a contar una historia que me contó mi rabino, el Rabbi Sherki, que a propósito es el fundador del Centro Noachia Mundial, es uno de los más grandes sabios de Israel. No sé si ustedes saben quién es, pero es una eminencia de nivel internacional que uno en verdad escucha. Les digo, a mí me encantaría que ustedes supieran hebreo, o si ustedes saben francés, porque él también enseña en francés, o en árabe, si ustedes saben árabe, pero si ustedes escuchan un minuto a Rav Sherki, ustedes se van de cabeza. Simplemente es otro nivel, ¿ok? Lo que yo estoy diciendo son solo, ni siquiera es el abrebocas de lo que enseña Rav Sherki, ¿ok? En todo caso, el Rav Sherki, una vez yo escuché que él contó una historia de que había una persona que él no era judío, y él le dice a Rav Sherki, oiga, dígame, Rav Sherki, yo estoy de acuerdo que Israel es luz para las naciones. Perdón, que acabo de escuchar el Instagram, no el Instagram, el WhatsApp. Listo, segundo lo cierro, listo. Y esta persona que no era judío le dijo al Rav Sherki en Francia, le dijo, Rav, mire, yo no soy judío, yo sí creo que Israel es luz para las naciones, pero yo ya como que estoy estancado, como que deme algo más para poder, digamos, avanzar. Y el Rav Sherki le habló con él unos cuantos minutos y el Rav Sherki comprendió, o sea, no es un sabio muy grande, él comprendió cuál es la necesidad espiritual de él, de esta persona específica. Y el Rav Sherki le dijo, tú puedes cumplir X y Y preceptos, X y Y cosas, y eso en verdad eso va a llenar tu necesidad espiritual. Y así fue, la persona empezó a cumplir X y Y cosas, y así es un Ben Noach, un Noachida feliz y contento, ¿ok? ¿Cuál es el punto de esto? Que cada caso debe ser estudiado por sí mismo, ¿ok? Cuando un rabino diga una cosa, siempre es válido. Miren, la escuela de pensamiento que nosotros seguimos acá en filosofía judía, y nuevamente son escuelas de pensamiento que todas son válidas, siempre y cuando estén en el judaísmo convencional, ¿verdad? No esos nuevos judaísmos que se han inventado. Paréntesis, no sé si ustedes tienen TikTok, hay un tipo en TikTok que se inventó un judaísmo, no es judío, se inventó un judaísmo llamado el judaísmo liberal independiente, algo así, que no es judaísmo, pero entonces si es algo así, obviamente no, pero si es judaísmo convencional, 100%. El punto es que si la escuela de pensamiento que yo sigo es la de Rav Kook, que fue, en mi opinión, es el rabino más sabio de nuestra generación, que a propósito es el rabino de mi Instagram, o de todas mis páginas, no sé si lo han visto,
en segundo busco la imagen, es él. ¿Ok? ¿Saben cuál es? No, nada nuevo. Él es el Rav Kook. Y como la idea principal de Rav Kook es que en verdad no hay discusiones, porque hay personas que creen que la Torah tiene interpretaciones, ¿verdad? Pero no son interpretaciones. Cuando, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes sabe cómo funciona el Talmud, por ejemplo. ¿Qué es el Talmud? Se tiene un tópico, digamos, el ejemplo que dijo Rodrigo, Shabbat. ¿Cómo se debe cuidar Shabbat? Entonces se reunían los sabios del Talmud y empezaban a discutir. Yo aprendí de mi rabino tal cosa. Y el otro decía, no, pero tal cosa. Y el otro, sí, pero ¿qué pasa si tal cosa? Y empezaban a discutir entre ellos hasta llegar a una conclusión o hasta no llegar a ninguna conclusión. Y eso pasa, no pasa nada de malo. Por ejemplo, con esto de la carta de hace 2 días de este señor que va en contra del noajismo, con este rabino que va en contra del movimiento noágida, para mí, para Jacob, un segundo, perdón, Joseph, te voy a poner en mute. Entonces, para esta persona que va en contra del movimiento noágida, para mí, Jacob, a mí en verdad, en el fondo de mi corazón, me gusta que hayan otras ideas. Es bueno. ¿Por qué? Porque si hay otras ideas, uno puede aclarar mucho mejor la idea de uno. Uno puede entender más todo el mapa, y eso está bien. Entonces, eso es lo que hacían los sabios del Talmud. Se sentaban y analizaban en profundidad extrema, exprimían el conocimiento de una forma radical hasta llegar a la conclusión correcta. Es como, ¿saben qué es destilar? Como purificar, es destilar una idea simplemente después de haberla pasado por todas las temperaturas. Ahora, lo mismo ocurrirá con ustedes. Llegan y escuchan a sus rabinos y dicen, no, bueno, mi rabino dijo tal cosa, mi rabino dijo tal cosa, pero la pregunta es, no, ¿qué dijo el rabino? Ah, bueno, no terminé la idea del Rav Kook. ¿Qué es lo que dice Rav Kook? Rav Kook dice que la idea es que en verdad no hay interpretaciones de la Torá, hay explicaciones de la Torá. Pero como la Torá es tan amplia, es demasiado, digamos, profunda, no solo en profundidad, sino ¿cómo se dice esto en español? En amplitud, digamos. Por eso es que es necesario que se expliquen la gama de ideas para así tener todos los ángulos. Les voy a dar un ejemplo concreto. Este lápiz, ¿qué es? ¿Es un cilindro? ¿O es rosado? ¿O es un lápiz? Todos. Entonces, si alguien me dice, no, eso no, eso es rosado, y otro me va a decir, no, yo escuché a mi rabino que eso es un cilindro. Pero, ¿quién dijo que los dos son incorrectos? Los dos son correctos. Lo mismo puede pasar con una manzana. Una manzana, si un nutricionista les dice que es una manzana, les va a decir el valor nutricional de la manzana. ¿Y qué les va a decir un artista? El artista no les va a decir el valor nutricional de la manzana, les va a decir cómo funcionan las luces, la figura de la manzana, etc. Y el científico, ¿qué les va a decir? No, que es un cuerpo que cae del árbol y masa por aceleración es fuerza, y les va a dar un análisis que también es válido para la manzana. Y eso es lo que pasa con la Torá, que hay una idea, pero es tan amplia y es tan amplia la Torá que en verdad necesitamos la explicación de todas. Y en verdad no hay contradicciones. Entre más uno profundiza, uno entiende que no hay contradicciones. Por eso es que Rav Kook, nuevamente se los presento, por eso es que Rav Kook es tan impresionante en mi punto de vista, porque cuando uno ve lo que uno creía que eran contradicciones, uno entiende que son síntesis. Paréntesis, eso es el monoteísmo. Ustedes saben, el monoteísmo, nosotros creemos que hay Olam Atzilut, eso es Kabbalah ya, pues no me meto mucho en eso. Atzilut, que todo es una sola cosa, que todo es un solo conjunto, es eso mismo. Todo es un concepto, pero nosotros limitadamente tenemos que fraccionar y categorizar para poder entender, ¿ok? Eso es lo que pasa en el mundo noágida. Hay ideas y uno escucha de diferentes rabinos y eso pasa, pero la verdadera pregunta es, ¿cuál es tu necesidad espiritual? ¿Cuál es tu necesidad espiritual? Porque es verdad que yo escuché a un rabino en México diciendo una cosa muy válida para su comunidad y para su público, y yo qué sé, por ejemplo, Breslev diciendo hay que ser alegres, Gemilut Hasadim, bailemos, pero quizás yo no soy uno de esos, yo soy un racionalista extremo, a mí no me gusta ponerme a bailar, me gusta más que todo ponerme a pensar y analizar y romper esquemas. Entonces me voy con un rabino como el Rav David Shalem, digamos, que es un racionalista que les va a exprimir la cabeza hasta donde no más. Y ambos son válidos. No todos tienen que ser extra racionalistas y no todos tienen que ser extra emocionales. Hay diferentes necesidades espirituales, hay diferentes culturas. Ahora,
esto es para este momento. Entonces cuando ustedes digan, no, pero mi rabino dijo tal cosa, o yo escuché de un rabino, porque no necesariamente es su rabino, es un rabino dijo eso. Está bien, está bien. La idea, ustedes entiendan cuál es su necesidad espiritual, ¿ok? Ahora, y miren, este grupo es extremadamente variado, se llama la Comunidad Magia de Mendoza, pero parece las Naciones Unidas, la Mercosur parece, que está lleno de tantas, digamos, posturas que es, o sea, tantas necesidades espirituales que en verdad es abrumador. Y yo en verdad felicito a Rodrigo por, digamos, tratar de hacer malabares con tantos conceptos paralelamente. En todo caso, lo que les acabo de decir, esto es en nuestra generación, nosotros todavía estamos tratando de, ¿cómo se dice esto en español? Como resolver, estamos tratando de resolver este acertijo de por ejemplo, Solia en Bolivia, ¿cuál es la necesidad espiritual de un Noaje en Bolivia? ¿Alguien me puede decir? ¿Será que Solia sabe? O sea, es difícil, son preguntas difíciles. Entonces, en eso estamos, esa es las preguntas de identidad de nuestra generación es una de las que más debe aclarar su identidad. Es algo que todos tenemos claro. Pero les voy a hablar del futuro, porque siempre, si algo que aprendí de mis rabinos, de mis sabios, que es que cuando enseñamos Torah, nosotros no enseñamos simplemente ahora, sino que tenemos una tradición milenaria. Ustedes saben, lo que les estoy diciendo es algo que yo aprendí de mis rabinos, mi rabino lo aprendió de su rabino, y su rabino de su rabino, y así desde el monte Sinai, ¿ok? Eso es Torah, es lo que les estoy explicando. Y desde ¿quién nos explicó todo esto? Los profetas, ¿ok? Los profetas, lo que les estoy diciendo, y les voy a decir, es la visión profética del mundo. Así terminan los profetas. En ese día será un Dios y un solo nombre. O sea, que solo va a haber un nombre para Dios en toda la humanidad. ¿Ok? Y que van a haber naciones y van a vivir en paz. Y no van a... De hecho, el profeta Isaías dice que ya no van a haber naciones ni siquiera. Van a haber familias. Van a haber familias de la tierra, porque el concepto de nación es un nacionalismo, como les dije, es algo artificial. El día de mañana van a ser familias, por ejemplo, la familia Roda, la familia Miranda, la familia Aguilar, Ramírez, así sucesivamente, la familia Centeno, y así sucesivamente van a ser en todo el mundo. Por eso es que dice, la promesa que le hace Dios a Abraham es, te bendecirán las familias de la tierra, porque al final, cuando en verdad el mundo sea perfecto, los seres humanos van a entender que todo esto que pasó la humanidad por 6.000 años es simplemente un proceso de maduración. La humanidad creímos que los nacionalismos nos iban a salvar y no nos salvaron, nos trajeron más problemas. Creímos que las religiones nos iban a salvar, no nos salvaron, nos trajeron más problemas. Creímos que los métodos económicos como el marxismo, el capitalismo, creímos que eso nos iba a salvar, el método de Keynes, creímos que eso nos iba a salvar, eso nos trajo más problemas. Al final va a haber un proceso de maduración que las personas van a decir, no es necesario un nacionalismo para ser feliz, ni competencia, no va a haber competencia en el mundo, va a ser un mundo de verdad de abundancia, porque en verdad la tierra da los recursos y dará los recursos para todos, así, o sea, imagínense el mundo más ideal, la idea más loca posible, que obviamente está muy lejos de entender eso, porque estamos en verdad un poco lejos de una humanidad así, pero en esa humanidad, lo que dicen los sabios es que va a haber un templo en Jerusalén y va a haber un rey llamado el Mesías y va a haber un cuerpo llamado el Sanedrín, que el Sanedrín es como, digamos, el grupo de sabios judíos que ellos fijan las leyes para los judíos, ¿okay? Que a propósito también las naciones del mundo también tienen su Sanedrín, digamos, o sus Sanedrines. Estos son los sabios entre las naciones. Eso se llama Jajmeu Mota Olam, es un término, que son personas que son los no judíos, que son los sabios, que ellos, ustedes saben que hay 7 leyes de Noah, la séptima es crear tribunales. ¿Quién crea esos tribunales? Los sabios entre las naciones, ellos son los que crean esos tribunales y ellos son los que fijan las leyes. Entonces imagínense el equivalente de un Sanedrín, pero para las naciones, es algo así, o sea, una humanidad que funciona de una forma muy orgánica y muy armónica. Pero el punto es que van a haber
y esto lo escuché de Rav Sherky también, lo aprendí de él, que van a haber 70 sabios. ¿Por qué 70? Porque hay 70 naciones, ¿no? Paréntesis, cuando en el judaísmo decimos 70, significa mucho. No es literalmente 7 por 10, sino que 70 significa mucho. 70 naciones son muchas naciones. Que la Torah tiene 70 ángulos, dice, la Torah tiene 70 rostros, significa que tiene muchos rostros y así, ¿no? Entonces van a haber 70 sabios, que los sabios van a ser los que están en contacto con las naciones del mundo, con las 70 naciones del mundo. ¿Qué significa? Que el día de mañana, cuando la familia, por ejemplo, acá está Lorenzo Álvarez, la familia Álvarez, que ellos van a ser Bnei Noach, Noágidas, van a ser una de las familias de la tierra, como dice el versículo, ellos van a tener, digamos, alguna duda, porque eso pasa. Entonces nosotros asumimos que el Mesías, él tiene las respuestas porque es un profeta, yo qué sé. Entonces, la idea es que hay contacto entre las naciones, por ejemplo, el patriarca de la familia Álvarez o el Sanedrín de la familia Álvarez se va a comunicar con el sabio relativo a él, con uno de esos 70 sabios que es el de él, y le va a preguntar, oye, para nuestra familia, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Hacer las cosas así de esta manera? ¿Shabbat de esta manera o Shabbat de esta manera? Y el sabio de Israel le va a decir, para la necesidad espiritual que ustedes dicen, que ustedes tienen, recomendamos de esta manera. ¿Ok? Así va a funcionar. Es decir, es como una sociedad, como un trabajo en conjunto entre el pueblo de Israel, desde Israel, y las naciones del mundo a lo largo. Es como, imagínense, las Naciones Unidas, la ONU, pero que en vez de estar allá en Manhattan, el edificio, está en Jerusalén y es el templo de Jerusalén. Es algo así. Entonces, eso es la visión futura. La visión futura es que cuando ustedes, hoy en día, que ustedes, en verdad yo me les quito el sombrero y en verdad tengo uno, me quito el sombrero entre ustedes por ser pioneros en esta generación, porque ustedes son pioneros, que no hay otra palabra, emprendedores, no sé cómo decirlo, que el mundo va a ser mejor gracias a ustedes, en verdad. A mí me duele cuando las personas no están tan convencidas de esto, siendo que es muy... Mira, entre más estudien Torah, más van a entender por qué ustedes son el futuro del mundo. En todo caso, ustedes, siendo pioneros, ¿cuál era el punto de lo que estoy diciendo? Es que tengo demasiadas, es que me estoy emocionando de saber. El emprendimiento espiritual. Siendo ustedes en este momento, están en ese proceso y ustedes saben que para hacer una empresa es muy difícil, ¿no? O sea, crear una empresa de la noche a la mañana, eso no existe, es trabajo de años y años. Imagínense tratar de cambiar a la humanidad entera. Tampoco, o sea, eso es un trabajo que les va a tocar a ustedes y a sus hijos y a sus nietos, y yo espero que no, pero puede que también a sus bisnietos. Entonces es un trabajo largo, y ustedes son los que empezaron esa bandera para la familia de ustedes, para que se continúen estas generaciones, y por eso es que es bueno que comiencen a comprender cuál es su necesidad espiritual y cuál es su rabino. Ahora, esto es algo que quería llegar, y con esto voy a cerrar porque ya está escrito en la Mishnah, Aseh lecha Rab, hazte un rabino, que significa que uno tiene que saber cuál es la ideología de uno. Uno no puede pretender, digamos, aprender de toda esa catarata de información que hay. Uno tiene que saber cuál es la esencia del ser humano, la esencia de uno. Como les dije, un japonés, no tiene sentido que un japonés se ponga a escuchar a un rabino escandinavo. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque el rabino que conoce muy bien a los suecos y a los finlandeses, ese rabino no tiene ni idea de lo que está pasando en Japón. Entonces, ¿por qué un japonés va a aprender? ¿Sí entienden mi punto? Lo mismo ustedes como seres humanos, y esta es una de las enseñanzas más importantes para los Bnei Noach, es que entiendan quiénes son ustedes. Compréndanse quiénes son ustedes. Eso es Teshuvah, que ahora vamos a empezar el mes de Elul, es un mes hebreo en el que hacemos Teshuvah. Teshuvah es volver. ¿A dónde vuelve el ser humano? A uno mismo. Ustedes tienen que volver a su esencia, ustedes tienen que entender, porque ustedes ya hicieron el paso más difícil, o muchos de ustedes, ¿y cuál era ese paso? Salir de la religión, salir de la idolatría. Es un paso impresionantemente difícil, y cuando ustedes salen de esa primera muralla, ya ustedes están dentro de la burbuja de ustedes. Ahora, dentro de esa burbuja hay mucho desorden. Ahora traten de organizar el desorden y encontrarse a ustedes mismos. Cuando hagan eso, ustedes van a saber quién es su rabino, ustedes van a saber cuál es su necesidad espiritual, y toda esta discusión de, no, pero yo escuché de un rabino que dijo eso, y el otro dirá, no, pero otro rabino dijo eso.
eso no va a ser relevante, porque ustedes van a saber quiénes son ustedes. Ustedes no ustedes va a ser independiente de lo que sea la otra persona. Y sí, compartimos los mismos valores, compartimos los mismos objetivos, compartimos los mismos, digamos, aspiraciones, pero la necesidad espiritual y el origen espiritual es distinto. Y no pasa nada, está bien. Miren, los judíos, yo soy Israel, pero hay levitas y hay sacerdotes, Kohanim. Yo no soy Cohen, y como yo no soy Cohen, yo no puedo hacer cosas que el Cohen sí puede hacer. Y está bien. Para mí eso es muy importante, que el Cohen tenga su papel, su rol, y yo tengo mi rol. Lo mismo un Noahida de Guatemala, él comprende su función en Guatemala y cómo él puede ayudar a Guatemala, que nuevamente Guatemala es un estado moderno, que no sabemos si en 100, 200 años Guatemala va a existir, sino me refiero al lugar, a la tierra, a la cultura. Entonces la persona que ve en Guatemala, él sabe cómo ayudar. Igual la persona en Chile, un aplauso al Noahida de Guatemala, y tienen que compartir ideas, tienen que compartir cómo funciona una comunidad Noahida, tienen que compartir Torah, pero en cuanto a la necesidad espiritual, no necesariamente es lo mismo. Ese es el punto, y espero que hayan aprendido un poco sobre este tema, que en verdad es importante, porque la idea es que no haya discusiones en temas tan irrelevantes. Bueno, si tienen preguntas, respuestas o cualquier otra, acá estoy. Jacob, bueno, excelente, excelente porque, bueno, como te decía, es uno de los temas que siempre el Noahida, cuando hay una punta o algo, siempre se traen opiniones de diferentes rabinos. Que, bueno, aclarar esto, repetir la frase del rabino Kook cuando dice de la Torá que no tiene interpretación, o al revés, no tiene... Sí, la Torá no tiene interpretaciones, sino explicaciones. Ahí está. Eso en hebreo se dice perush. Perush es explicar, el efaresh es explicar. Interpretar, ¿no? Interpretar es una cosa gracia. Yo, en muchos de mis mensajes, hay personas de la religión occidental, como digo yo, que me escriben, no, es que tú interpretas mal porque no tienes el Espíritu Santo. Miren, yo no interpreto nada, yo solo estoy explicando lo que dice, lo que le explicaron a mi rabino y lo que nos explicaron hace 3.700 años. Son explicaciones, ¿ok? No interpretaciones. Claro, excelente, muy bien, eso está bueno. Me pongo contento por lo que decís de ese gran día o de ese gran momento donde las naciones van a tener su sabio, ¿sí? que van a tener ese contacto para resolver problemas o pedir consejos, que creo que debe ser el mundo venidero, la era mesiánica. Me pongo muy contento por eso, pero a la vez me pongo triste porque creo que no voy a poder ver eso, no sé si me explico, quizás mi generación que venga va a poder ver ese cambio, quizás yo no lo pueda ver. ¿Está bien pensar así? Te voy a decir algo que yo siempre he pensado. Yo no tengo ni idea cómo los judíos hace 1000 años seguían cuidando el judaísmo. Yo en verdad no entiendo. ¿Cómo es posible ser el pueblo más perseguido, masacrado, robado, violado, y aún así pensar de que algún día volveremos, y eso decían, amarrados en una estaca en España, mientras los quemaba la Inquisición, y ellos diciendo, Shema Israel, Dios es uno, y vamos a volver a la tierra de Israel algún día, y vamos a volver a Jerusalén? Es que eso es claro como el agua, y quemado, muerto. Yo hoy en día, en el año, ¿qué año estamos? 2021, de la era gregoriana, en 5781 de nuestra era. Yo hoy en día sí entiendo cómo todo tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay Estado de Israel, los judíos volvimos a Jerusalén. O sea, todo, a pesar de todas las probabilidades, hoy se está cumpliendo lo que dijeron los profetas hace 3000 años. Hoy para mí es claro, pero ¿cómo los judíos lo tenían tan claro hace 1000 años? ¿Cómo? Entonces, imagínate, Rodrigo, si esos judíos hubieran dicho, no, imposible. No, ya perdamos la esperanza, no vamos a poder resurgir de las cenizas, tiremos la toalla. ¿Para qué seguir el judaísmo? ¿Para qué? Si en todo caso me están quemando en una estaca. Los judíos nunca van a volver a Israel, nunca van a tener un estado y nunca van a volver a Jerusalén. Imagínate que hubieran pensado así, Rodrigo. Nada de esto hubiera sido posible. Entonces, eso es... hay una profecía, esta es la profecía de Atzamot Yeveshot, de los huesos secos, que le dice Dios al profeta, Atijiena Atzamotaele,
esos huesos, bueno, él trae al profeta a un valle, que es como un valle y está lleno de huesos secos y muertos, y le pregunta a Dios al profeta, ¿esos huesos van a vivir? Y el profeta dice, Ataya data, tú sabes, yo cómo vas a saber. ¿Qué dice Dios? Dios reúne a los huesos y hace que se vuelvan cuerpos. Y luego Dios le pregunta otra vez, ¿Atijienat Samotaeli? ¿Van a vivir esos cuerpos, esos huesos? ¿Y qué pasa? Que nuevamente el profeta dice, Ataya data, tú sabes. Y lo que pasa es que esos huesos Dios les pone tendones y luego les sale piel y luego les mete un espíritu. ¿Y qué pasa? Que estos huesos decían, Avdatik Vateinu, los huesos decían, perdimos la esperanza, pero luego estos huesos reviven. Algo así, Rodrigo. Piensa que, o por lo menos el ejemplo del pueblo de Israel, éramos huesos secos, sin país, solo que nos llevamos al exilio un montón de libros llamados la Torá, la Mishnah, el Talmud, la Halajá, pero con eso, siendo huesos secos, retornamos y Dios nos dio otra vez carne, un ejército, tendones, un sistema educativo, un sistema de justicia, la Knesset, etcétera, etcétera. Y ahora en nuestra generación está entrando el espíritu nuevamente. Eso es Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, son conceptos que los noágidas también tienen un proceso similar. Lo que ustedes hacen, ustedes son como ese judío hace 1000 años diciendo, no, pero ¿qué? Yo estoy acá en Argentina, déjenme vivir la vida en paz, porque tengo que esforzarme en que el mundo sea mejor. ¿Acaso yo, el pequeño Noágida en un extremo del mundo, acaso yo puedo transformar a la humanidad? Y la respuesta es que sí, el Noágida está transformando a la humanidad de una forma en la que ustedes no se imaginan. Que hoy no lo veamos es una cosa, pero que lo van a ver, les aseguro que lo van a ver. Jacob, un comentario y me corriges por favor este razonamiento, si es que estoy equivocada. Yo en mi país no tengo rabino, y obviamente en Sudamérica hay rabinos en Colombia, hay rabinos en Argentina, hay rabinos en Panamá. Yo en mi formación no ágida puedo seguir a los rabinos que yo quiera buscando un denominador común de información, pero al mismo tiempo no me asocio con ninguna perspectiva en particular, considerando que cada uno tiene una visión de vida diferente conforme a la cultura de su región. Por lo tanto, yo tengo que ser consciente que cuando escucho a un rabino, tengo que ubicarme en la formación cultural y no porque lo diga él es la verdad absoluta, sino sencillamente una perspectiva. ¿Ese razonamiento está correcto o tengo algo que ajustar ahí? Hay algo de verdad en lo que dices. Lo primero es que nosotros consideramos que lo que dicen los sabios sí es la verdad. Ahora, la verdad, como nuevamente, eso depende mucho de tu esencia. La pregunta es si tú, Solia, tú te conoces a ti misma y tú conoces a tu sociedad, porque es posible que hayan herramientas que dan los sabios que sí le funcionan a tu sociedad. Te doy un ejemplo y específico en mi país. En mi país hay bastante cultura indígena, chamanismo es parte de nuestra cultura. Hemos crecido no solamente viendo rituales, sino también respeto a la naturaleza y otras cosas que muchos rabinos dicen, eso es idolatría, eso yo qué sé, los cristianos dicen vas a arder en el infierno y cosas así. Pero es mi cultura. Yo he crecido, yo tengo una bisabuela indígena que viene de la zona del Brasil. Entonces, hay ciertas actividades que no necesariamente son idolátricas, pero que uno participa en su comunidad familiar por no dañar la sensibilidad, porque el hecho que yo cambie y despierte no quiere decir que yo vaya a cambiar a mi familia. Mi familia tiene todo el derecho de seguir en sus costumbres y como está. Entonces, yo, Solia, cambio mi mentalidad, pero tampoco puedo ser una isla en un país que es netamente cultural indígena. Entonces, escuchas un rabino que dice eso está mal y tienes que alejarte y tienes que separarte y tienes que dejar a tu familia y tienes que encerrarte, pero a mí no me nace hacer eso. A mí me nace respetar la cultura de mi padre, respetar la cultura de mi madre, y si a ellos les hace feliz que yo comparta un almuerzo, quizás que ellos tengan en una festividad en especial que yo ya no comparto, pero yo estoy ahí. Está Solia como hija, pero no está Solia como alma, o sea, ya no me identifico con ese simbolismo, pero estoy ahí por respeto a mi padre. Ese es un ejemplo específico. Ok, con respecto a idolatría, Solia, idolatría es idolatría.
bien sea en Katmandú o en Bolivia, por más cultural que sea, la idolatría es idolatría. Eso es algo que sí es importante saber. Incluso Maimónides escribe en Ilhot Melahim que para los noágidas, las mismas leyes de idolatría que aplican para el pueblo de Israel aplican para los judíos, para el pueblo de Israel aplican para los noágidas. Entonces, si hay rituales que son explícitamente idólatras y tú misma eres consciente que son de carácter idólatra, definitivamente hay que alejarse. O sea, eso no hay duda. Ahora, tú dijiste algo que yo no sé qué rabino dice eso, que hay que alejarse de la familia. Yo soy No, por ejemplo, Navidad. Te doy un ejemplo típico que es el eterno conflicto de los noágidas nuevos. Y a un ejemplo de Navidad, tú has festejado toda tu vida, has fomentado a tus hijos, has crecido con el arbolito y esto y el otro. En mi casa, por ejemplo, ya hemos sacado los muñequitos y eso, por ejemplo, ya se sacó. Pero el árbol, mis hijos les fascina el árbol. A decorar el árbol lo toman como un juego. Ni siquiera saben ni por qué nació, porque no son practicantes del catolicismo, pero es una tradición en Bolivia, es una época comercial, si quieres verlo así, el Papá Noel y la estrellita y no sé cuánto, o sea, es el momento de mayor comilón y reunión. Entonces, el año pasado para mí fue una tortura porque yo estaba con un dogmatismo, estaba nuevita y todavía estaba en que sí, que no, pero ahora yo veo, digo, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que encerrarme esa noche en mi cuarto? ¿Tengo que hacer un drama en mi casa? El árbol de Navidad no es algo cultural de Bolivia. Tú mismo lo dijiste, es marketing, es algo de Estados Unidos. No lo crearon allá. El árbol de Navidad, específicamente la Navidad, es el recuerdo del nacimiento del ídolo del cristianismo. No hay que olvidar, es la noche en la que recuerdan que ese señor nació. Entonces, Navidad específicamente, o sea, de todos los ejemplos que me pudiste dar, Navidad yo creo que es el ejemplo que en verdad sí hay que alejarse. Al punto tal, paréntesis, que hay judíos hasídicos que ni siquiera estudian Torah durante la noche del 24 de diciembre, solo para no darle fuerza al Sitra Achra, como se dice, pues, se pone a jugar ajedrez, imagínate, como para tratar de cancelar del todo. Recuerda que tanto judíos como noágidas debemos hacer bitula bodazara, cancelar la idolatría. Pero si entendí lo que estás tratando de decir, los temas culturales se tienen que cuidar, pero los temas de idolatría se tienen que anular. Si hay alguna forma de, digamos, destilar, te voy a dar un ejemplo, ¿ok? En el pueblo de Israel. Kisui Adam. Kisui Adam, ¿qué es? En el judaísmo, cuando se hace shechita, cuando se degolla a un cordero, por ejemplo, a un animal, para consumirlo, la sangre que cae en la tierra hay que cubrirla. Se cubre con tierra, uno con una pala y la cubre. ¿Por qué? Explica Maimónides que porque antes habían culturas que ellos sacrificaban animales y en la sangre hacían rituales. Entonces, ¿qué hacemos el pueblo de Israel? Vamos en contra de los idólatras. Nosotros tapamos los rituales de ellos para mostrarle a los idólatras que es puras cosas infantiles, que para nosotros no tiene validez. Pero no por eso vamos a dejar de degollar cabras. No por eso vamos a dejar de comer porque caiga sangre al piso. Simplemente cancelamos la idolatría. Con la misma necesidad, cancelamos el factor idólatra, ¿ok? También eso, por ejemplo, ¿por qué los judíos no nos afeitamos la barba? Porque los idólatras se afeitaban. Entonces, ¿sabes? Hay razones más profundas, obviamente, pero pues una de las razones es porque los idólatras lo hacían. Entonces, si en tu cultura hay factores idólatras, hay que eliminarlos. Si en tu cultura hay cosas que tú sabes que tienen que en verdad son el futuro de tu cultura y tu cultura no puede sin ello, porque en verdad hay culturas así, que son cosas que en verdad son intrínsecas a la sociedad, hay que cuidarlas, 100% hay que cuidarlas, cosas como la vestimenta, cosas como, no sé, cosas, te voy a decir, hay un seguidor en filosofía judía que es mapuche, también tenemos seguidores yoruba, tenemos seguidores que son indígenas, familias de la tierra, pero que el seguidor mapuche, él sabe que en su familia creen en muchos dioses y en cuentos así, que él dice, yo no creo en eso, y yo no voy a hacer esos rituales, pero sí voy a cuidar la esencia mapuche, sí voy a cuidar las raíces mapuches, y él entiende la importancia. Entonces, si tú puedes lograr ese equilibrio, Soria, te ganaste el premio Nobel de la Paz no ágida. Pero con respecto a la primera pregunta, que yo creo que es la pregunta crítica, de ¿qué hago si no tengo un rabino cerca?
lo que te decía, conoce tu necesidad espiritual y tú escuchando a rabinos vas a saber qué es lo que necesita tu sociedad, 100%, porque todas las herramientas están ahí, todo está en la Torá. Solo hay que saber abrir ese armario que se llama la Torá y saber qué tomo, por qué es lo que necesita mi sociedad y cierro el armario. Lo demás no lo necesito. ¿Para qué voy a tomar algo? ¿Para qué me voy a tomar un medicamento, una enfermedad que no tengo? ¿O por qué me voy a abstener de un medicamento que necesito? Entonces, eso es lo que pasa. Los rabinos te van a dar, te van a abrir la farmacia, pero tú tienes que saber el diagnóstico. Ese es como el punto. Gracias, Jacob. Muchas Gracias gracias. a ti. Si alguien más se quiere pronunciar. Igual quedaría mal si cambiaras las cosas, porque mucha gente las cambia, por ejemplo, bueno, ya no voy a hacer ya no voy a ir, por ejemplo, de Navidad que comentaba Solia, ya no lo voy a hacer así, ya voy a hacer algo que sea no ágida y hacerlo, aunque sea ese día. Sí, sería lo mismo, ¿no? Sería como compartir con lo mismo, ¿no? Claro, es que el ejemplo de Navidad es muy buen ejemplo, porque el ejemplo de Navidad, o sea, ¿cuál es la excusa para hacer Navidad? No, sentémonos en familia a comer, eso es todo. Pero miren, ¿por qué uno tiene que reunirse el día del cumpleaños del ídolo? Si hay 365 días del año, sentémonos otro día. Si el objetivo es la familia y no el ídolo, sentémonos con la familia otro día. Pero si tú eres el único y toda tu familia, que son 40, se les ocurre reunirse, ¿qué hacemos? Pero entonces, entonces, ahí, como tú dices, no, nosotros no estamos para ser inquisidores y llegar galopando y ir cortando cabezas en Navidad, no, eso no es. Pero tú sabes cuáles son tus valores, Soledad, del mismo modo en que yo me abstengo a viajar por Turquía, sino que es lo más barato cuando tú viajas de Israel a Europa, Turquía es lo más barato, yo no toco Turquía porque nos odian. Entonces, por ideología, estoy dispuesto a gastar más dinero y no hacerlo. Ese es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo para como tratar de decirte el punto, porque tu caso o el caso de Navidad es mucho más complejo porque es la familia, o sea, es duro. Hay familia que viene del extranjero solo para pasar esa cena, que es el caso mío, que mis hermanas mi familia viene del extranjero solo para pasar ese momento y estar con papá y mamá, por ejemplo. 100%, y eso es una de las cosas más difíciles de los no ágidas, que nuevamente, tú dijiste que alejarse de la familia, definitivamente no hay que alejarse de la familia, nunca. Lo que hay que alejarse es de la idolatría, y la cena de Navidad es una cena de idolatría, pero la reunión familiar no lo es. Hay que encontrar ese equilibrio. Soria, tú eres líder, tú sabrás cómo hacerlo sin tener que caer en el festín. Nuevamente, yo sé que es una de las cosas más difíciles que existen. Yo sé, y especialmente los primeros años del no ágida, el primer año específicamente, es durísimo, especialmente este tema de la familia es horrible, pero el no ágida va aprendiendo y va resolviendo el rompecabezas poco a poco. Es un tema que toma tiempo. Yo sé que ustedes lo van a lograr, no hay que, digamos, perder la esperanza por eso. Yo solamente traigo una pregunta, Jacob. Por ejemplo, yo en ese sentido, yo no tengo ningún problema acá con mi familia porque desde siempre soy excluida, siempre. O sea, no tengo ese problema, no voy a eventos en ese sentido. Pero, por ejemplo, mi pregunta es sobre la comida. Si yo hago una reunión con los míos, con mi familia, con los más allegados o con personas que conozco, no ese día, claramente, siempre otro día, pero aquí en México se da mucho el puerco, a comer el puerco, y es donde yo digo, ¿lo puedo o no lo puedo comer? No sé, ahí sí es algo mental que no puedo hacer, no sé si lo puedo hacer o no, porque la mayoría de las personas es lo que más comen, Sí. y es lo que más me preocupa. Técnicamente sí puedes consumirlo, no hay problema. Nuevamente, como le mencionaba Solia, hay que comprender cuál es la necesidad espiritual de la persona. El no ágida no tiene prohibición de comer puerco, tiene prohibición de lejol basar minajai, que es una de las 7 leyes de Noé, decir puerco, por ejemplo, en
hay países en Latinoamérica que en verdad se los comen casi vivos, o que los abren y los exponen en la calle y los llenan de arroz y cosas así. Eso sí es prohibido definitivamente, pero tú no tienes digamos, la prohibición de comer, de consumirlo. Si tú sientes que tú como persona no consumirlo, es bienvenida, invitada a no consumirlo, nadie te obliga, pero no tienes la prohibición de hacerlo. Yo creo que a veces, creo que el mérito más grande que pudimos haber hecho todos los que estamos acá presentes es habernos dado cuenta de que hemos pasado, en mi caso, y bueno, no sé en el de la mayoría, más de la mitad de nuestra vida en error. Salir de ese error es un paso de aceptación gigante, un proceso doloroso, pero la verdad trae su fruto. Y yo me planteaba, mi familia también tiene tradiciones y todo. Entonces, lo bueno de todos los que estamos acá, que todos o son o en algún momento van a ser líderes de su familia. Familia me refiero a los que viven bajo su casa, su techo. Entonces, si nosotros podemos respetar tradiciones de familias grandes o de otros lugares, también va a pasar cuando la familia que está bajo nuestro techo tiene que respetar nuestras normas, en el caso de Navidad y de todas esas cosas. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mi hermano es de la fuerza policial y justo le toca trabajar siempre a los 24. Entonces, a veces podemos aceptar que una persona no comparta la fiesta porque está trabajando, pero no que no la comparta por ideologías políticas. A veces podemos evitar el problema simplemente diciendo que nos vamos de viaje, o que no estamos, o que no lo vamos a hacer. O sea, tenemos que tratar de reunir esa inteligencia que Dios nos ha dado, esa fuerza, de poder salir de la idolatría y defender que salimos de la idolatría todo el tiempo, no contrarrestarla a veces con nuestras malas elecciones o equivocaciones, igual que en la comida. Es como si dijera, bueno, no como tal cosa, pero sí celíaca, me hace mal. Es casi lo mismo, o sea, es como que la prohibición la vamos a tener nosotros, como decías vos, acorde a la necesidad espiritual que cada uno tenga, pero tenemos que ser convencidos de que la elección que hemos tomado es para cambiar una generación que va a venir. Como decía Rodri, capaz que no lo vemos, Moisés tampoco vio lo que logró, creo que ni idea de haber tenido de nosotros. Entonces, es como que todo lo que nosotros estamos haciendo es un esfuerzo de todos los días, una elección diaria. El nojismo es ser novagia, ¿no? Es una elección diaria y todo el tiempo ser consciente de que no somos idólatras. Y eso lo tenemos que defender acá y en todos lados, con nuestras acciones, con nuestra forma de pensar, y el estudio nos va a ir dando las herramientas. Es muy difícil, pero lo importante es que teniendo rabinos o no teniéndolo cerca o lo que sea, está la Torá, y la Torá es eterna, existió y va a existir siempre, entonces la respuesta siempre va a estar. Quizá no como nosotros la queremos, pero la respuesta va a estar siempre. Sí, 100%. Y solo un paréntesis, está descrito en la parasha Va'et Hanan, que Moisés subió Dios le dice, mira la tierra de Israel, ahí no vas a entrar. Pues es que Moisés sube y él ve, y que dice el Midrash dice que Moisés vio todas las generaciones de la humanidad, y vio todo el desarrollo de la humanidad hasta la llegada del Mashiach. Solo es un paréntesis porque dijiste que Moisés no los vio, y yo les quiero decir que Moisés sí los vio. Moisés vio este Zoom, Moisés se lo vio, solo era un paréntesis, pero al tema concreto, definitivamente. Esto es, miren, si algo, ¿cuál es uno de los títulos del pueblo judío? Pueblo de dura cerviz. Somos de dura cerviz y esa es una de las bendiciones que se nos dio, porque sí, nos van a rechazar, nos van a expulsar de España, nos van a hacer pogromos, nos van a... ¿Y qué? O sea, ¿y qué? Solo porque nos van a... O no solo, piensen que son cosas muy, muy graves, que nos hagan un holocausto, no es solo porque tenemos una ideología. Sí, nos vamos a quedar con nuestra ideología porque sabemos que es la verdad, así nos rechacen y así aún así, el pueblo judío tampoco se va a poner a tratar mal a las naciones del mundo, ni nos vamos a ir los judíos de España no fueron donde sus vecinos españoles a hacerles daño, ni los judíos en Alemania se pusieron a matar nazis. Eso es de parte de Isaías 53, a propósito, que en Isaías 53 el pueblo de Israel es el siervo y se queda callado, mientras las naciones del mundo lo mataban, el pueblo de Israel estaba callado, pero es eso mismo, callado porque estaba aferrado a la ideología. Entonces, algo parecido es la vida del Noágida. Como tú dices, sí, hay un ideal, y bueno, ¿cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar?
no, pero paréntesis, nuevamente, mantener la paz en la casa, en el hogar, es importantísimo. Tampoco hay que irse como un ciego degollando, nuevamente, degollando a los papás porque hacen Navidad. Tampoco es tanto, ¿ok? Pero definitivamente estar en lo suyo, ¿ok? De mi parte, Jacob, por acá Pedro, sencillamente tomo la palabra brevemente para darte las gracias por este tiempo que nos has dedicado y decirles que de mi parte es muy importante todo el material que produce usted y todos los otros rabinos que se ocupan de nosotros, que estamos solos porque ya no pertenecemos a las naciones de la idolatría, a la generación de la idolatría, y tampoco pertenecemos al pueblo al pueblo judío. Entonces, pues, la importancia de Israel y todo el pueblo judío como luz para las naciones, pues, es el momento de demostrarlos nosotros de que realmente, pues, rompimos con esa tradición, con esa oscuridad, con esa ignorancia. Y bueno, y que lo necesitamos a ustedes, que nos tiendan la mano cada vez que puedan. Gracias a todos. Gracias a ti, y yo creo que esa es una de las importancias de este tipo de Zoom, de la comunidad Noaji de Mendoza, y de que ustedes en sus respectivos países, ustedes van a terminar haciendo sus comunidades o tomando parte en sus comunidades. Por ahora Mendoza es como el núcleo, digamos, donde orbitan todos, pero de aquí ustedes van a sacar las herramientas para sus futuras, digamos, comunidades. Para que lo sepan, ustedes van a tener sus comunidades, van a ser exitosas. Pedro, poco a poco, la soledad no existirá. Boris tiene una pregunta. Hola, sí, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Mucho gusto por saludarlos. Siempre es un gusto poder ver toda esta charla. Aquí tengo una pequeña pregunta. Por ejemplo, cómo hacer para motivar? Yo he tenido la bendición de Hashem, bendito sea, que mi familia no les interesa casi absolutamente ninguna religión. Y esa es una ventaja muy enorme que tengo yo. Inclusive o sea, ellos saben que existe un creador que nos ama y que nos llena de momentos felices y sustento, pero ellos no creen en absolutamente nada, ni en nada, ni en el catolicismo, ni en el cristianismo, ni en lo que, no sé, lo que sea que quieran ahorita inventarse, no creen en nada, simplemente creen en Dios. Entonces yo he tenido esa bendición muy grande, de Hashem, bendito sea. Mi pregunta es, Jacob, ¿cómo hago para motivarlos? Porque ellos, por ejemplo, ellos conocen todos los conceptos que yo a veces les menciono, porque me preguntan a veces y yo les comento cómo son las cosas. No logro hacer aquella motivación para que quieran estudiar un poco más, leer los salmos, leer algo. Eso quería saber, ¿cómo motivar? ¿Cómo motivar, Jacob? Espero con paciencia, con mucho amor, los trato siempre. Todo es muy lindo aquí en mi familia, pero ¿cómo los motivo? ¿Qué opinas? Ahí, tu pregunta es muy buena y de verdad, como tú dices, en verdad tienes mucha suerte. Wow, ojalá el 90% de los noajidas hayan venido de un trasfondo familiar así. En todo caso, yo he escuchado las dos perspectivas de distintos rabinos, nuevamente los rabinos diciendo cosas distintas, pero hay una perspectiva y esa es la que a mí más me llama, que ustedes como Bnei Noach, ustedes no son inquisidores. Tú lo expones de una forma muy amable. ¿Cómo los puedo motivar? Aún así, ¿no? Recuerden que ustedes no están para imponerle nada a nadie, así que menos a los padres, al revés. Los padres son los que nos educaron a nosotros, hay que agradecerles a ellos, hay que besarles las manos a nuestros padres por todo su trabajo. En todo caso, hay una Mishnah que dice, Yesh Ain Roat, Ozen Shomat, Kol Masach Tuvim Besefer. Traducción, a menos de que hayan entendido, que dice que sepan que sobre ustedes hay un ojo que ve, que siempre hay un ojo que ve, un oído que escucha y que todas sus acciones quedan en un libro. Entonces, hay una explicación que dice, no, ese es el ojo de Dios, el oído de Dios,
y todas nuestras acciones las anota Dios, ¿verdad? Es la explicación superficial, pero la explicación es que siempre, siempre, Boris, hay ojos viéndonos, siempre hay oídos escuchando, siempre, y el libro es el ser humano, esto también se deduce el Tanaj, el libro es el ser humano y todas tus acciones quedan en el ser humano, en las demás personas. Tú no te das cuenta, pero tu forma de actuar, digamos los cambios que tú has tenido desde que decidiste cumplir las leyes de Noah antes y después, tu cambio como persona, la luz que tú irradias, el carisma que tú tienes ahora, cómo tú ayudas al mundo, cómo tú tratas a los demás, cómo tú hablas, no sé, cómo ordenas las cosas, como todos estos pequeños detalles. Tienes que saber, Boris, que hay un ojo que ve, un oído que escucha y todas esas acciones quedan inscritas en el corazón de las personas que te ven y están alrededor tuyo, amigos, familia. Y te aseguro que, o sea, tú no tienes que ponerte a ir imponiendo, haciendo jaque mate a ver cómo puedo motivar a los demás, qué puedo hacer hoy, cómo me esfuerzo. Tú tienes que preocuparte cómo puedo en verdad ayudar al mundo. Y te aseguro que esa luz se va a irradiar y en verdad va a terminar, tú vas a terminar, o si las personas o van a ser curiosas y te van a preguntar y tú les vas a explicar, porque tampoco es que te pregunten, oye, ¿qué es ser noágida? Y tú te quedes callado. No puedo porque no soy un inquisidor. Tampoco es eso. Si te preguntan, explica. Si quieren saber, ilumina. Te aseguro que la mejor forma es la acción del ser humano. 100% la acción del ser humano. Porque cuando tú actúas con verdad, la verdad sale por sí misma. Es así de simple. Bueno, acá Maxwell levantó la mano, aunque también vi que Joseph la levantó por unos segundos. Muchas gracias. Gracias a ti, Boris. Shalom. Jacob, bueno, yo tengo poco en el camino de Noah, y bueno, ahorita mi inquietud es, bueno, en la religión donde yo estaba, pues, se oraba, ¿verdad? Y ahorita yo tengo esta pregunta, ¿cómo puedo yo ahora hablar con Dios? O sea, en el camino, en este camino de la verdad, pues, que he intentado ya, estar. La verdad, aquí está Rodrigo, ¿verdad? Y ha sido un guía, pues, un buen guía, ¿verdad? Y bueno, no he preguntado esto, pero bueno, yo tengo esta pregunta, ¿cómo debo yo hablar con Dios? Muy buena pregunta. Yo sinceramente hasta el día de hoy no entiendo la diferencia entre orar y rezar. En todo caso, Maimónides escribe, esto es también otra Rambam, que nosotros, si nosotros asumimos que Dios puede todo, nosotros debemos asumir que Dios escucha todo, ¿verdad? En todo caso, ¿cómo así que Dios escucha todo? Que Dios escucha los rezos que están en los corazones, que están en las bocas, que están en los pensamientos. Ahora, sí, es verdad, tú puedes, digamos, orar o rezar, yo no sé la diferencia, orar, digamos, en el corazón. Aún así, en vista que la mayoría de los versículos que citan la bendición, citan la boca, Shomea Tefilat Kolpe, Tal Piot, como que todos los versículos que hablan de oración es con respecto a la boca. Te doy ejemplos concretos. ¿Tú sabes quién era Haná? Haná, o Ana creo que en español, era la madre del profeta Samuel. Cuenta el Tanaj que ella fue, creo que es el primer capítulo, que ella fue del libro de Shmuel, de Samuel, que ella va al Mishkan en Shiloh, donde está el gran sacerdote, el tabernáculo, y ella empieza a orar, empieza a mover los labios. Y Elí, que él era el sacerdote, él cree que ella estaba borracha. Y le dice, ¿cómo puede? No le da pena venir como una borracha a la casa de Dios. Y ella le dice, no, qué borracha, yo estoy hablando con Dios. Y para eso tengo que mover los labios, ¿no? Entonces ahí tiene la profecía y de la grandeza y la bendice con un hijo. Y ese hijo es el profeta, Samuel, que corona a nada más y nada menos que Saúl, David. Entonces de ahí nosotros sabemos que la oración es bueno que sea pronunciada. ¿Por qué? ¿Cuál es la racionalidad de esto? Fácil, Joseph. Cuando uno se pone un objetivo, piensa, no sé, yo quiero ser millonario.
cualquier objetivo, ¿no? Eso es un ejemplo bien infantil. Quiero ser millonario, y uno lo piensa. Yo pienso ser millonario, pienso. Pero cuando tú lo pronuncias, tú estás transformando una idea, o sea, algo que está acá en la cabeza, lo estás volviendo algo más, un poco más materializado. O sea, no es que tú te lo estás creyendo más, sino que tú lo estás expresando más. El hecho de que tú vuelvas sonido, una idea, ya estás volviéndolo más material. ¿Y cuál es? Y por ahora es sonido apenas. Más material aún es cuando la persona dice, bueno, no me puedo quedar hablando todo el día de que quiero ser millonario, tengo que trabajar, tengo que madrugar, y uno dice, Dios, dame fuerzas para madrugar. Y entonces, si me entiendes, como tratar de volver el concepto en materializarlo. Y así la persona en verdad se va a volver millonaria porque materializa su idea. Por eso es que la oración es recomendable que sea hablada. Aún así, no tiene nada de malo de pedirle a Dios en el corazón, no tiene nada de malo. Me parece que esto está escrito cuando Nehemías está con el rey Darío, que él pide en voz muy baja a sí mismo, porque él está asustado que el rey Darío bueno, es una escena, ustedes la pueden leer, creo que es el primer capítulo de Nehemías. En todo caso, sí, pues Dios es omnipotente, por ende, Él escucha todos los tefilot, todos los rezos. Aún así, recomendable es pronunciarlo, no gritarlo cuatro vientos. Si quieres, grítalo cuatro vientos, pero el hecho de que uno lo pronuncie ya, como a los labios, como Haná, es suficiente para empezar a materializar las ideas que tienes en la cabeza. Básicamente eso. Ahora, con respecto al rezo, sabemos que está el Sidur Noágida, que hay salmos, toda esta, digamos, liturgia que han compuesto los sabios de nuestra generación. Y Maxwell levantó la mano. Maxwell. Perdón, ¿me puede escuchar? Sí, ya. Oh, perdón, es que estaba pausado. Sí, la pregunta que tengo es con respecto a, bueno, un poquito complicada la pregunta, pero es con respecto, bueno, en mi país, por ejemplo, en República Dominicana, de donde soy originalmente, siempre se le pide la bendición a los padres. Es decir, uno no le dice papá, hola papá, uno le dice bendición papá, y el papá o la mamá le dan la bendición, le dice que Dios te bendiga. Ahora bien, el problema es el siguiente, que como venimos de tradiciones en las cuales existe, entre comillas, la religión occidental, también tenemos, entre comillas, padrinos. Y en mi cultura al menos, se ve como falta de respeto no pedirle esa misma bendición al padrino, pero el problema es que eso viene de un asunto un poco, hasta cierto punto, idolátrico. Entonces sería correcto o incorrecto que uno ágida, a pesar de haber salido del cristianismo, que digamos de algún modo, aunque consideramos a esa persona hasta cierto punto parte de la familia, pero que sabemos, no, bueno, ya no soy parte de eso, ¿sería correcto o incorrecto pedirle la bendición a una persona? Es decir, que entre comillas era su padrino, de pedirle que le dé la bendición cuando lo vea, a modo de saludo. Mi pregunta es, ¿lo que se acostumbra es pedir la bendición o recibirla? No, pedirla. ¿Pedirla? Es decir, si yo Wow. Es decir, si yo veo a mi mamá, no puedo decirle, hola mamá, eso se considera falta de respeto, tengo que pedirle la bendición, tengo que decirle bendición mamá, para que ella me bendiga. ¿Y cómo? Aún personas que... O sea, aún personas... Oh, perdón, Jacob. No, mi pregunta es, tú vas y dices bendición, padrino, y el padrino, te bendigo, Maxwell, así, algo así. Sí, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga yo una vez escuché un rabino, el rabino del Harar se llama, que él decía que si uno da limosna a un pobre en la calle, das caridad, y él dice que mi Dios lo bendiga, uno dice amén. Porque simplemente es una fraccionalidad de su Dios, de su mundo, que él en verdad tiene la intención de bendecir. Está escrito que el que bendice a Israel es bendecido, y de ahí deduce que aún el idólatra que bendice, uno dice amén. Pero en este caso, la verdad, Maxwell, te soy sincero, lo veo complejo, porque realmente cuando ellos dicen Dios, o cuando las personas en Latinoamérica dicen Dios, se imaginan a un señor en una nube. Entonces, sí, la verdad, no te puedo dar una respuesta concreta, no tengo idea.
Porque, por ejemplo, es más como una tradición en el sentido de que, al menos en República Dominicana, aún las personas que no son, aún los ateos, le dicen a sus hijos que Dios te bendiga. Lo digo porque lo he visto. Tengo amigos que me habían dicho, oh, me molesta cuando saludo a mi papá o a mi mamá. Por un ejemplo, por el hecho de que, ¿quién me está bendiciendo? Nadie. Es decir, que aún, o sea, para hacer el punto de que en República Dominicana, aún las personas que no lo hacen por tradición siempre saludan a los hijos con esa bendición, y es el hijo que tiene que pedir que le dé la bendición. El problema está porque está el hecho del precepto de honrar a los padres, y eso es una forma de honrarlos, aunque no crean de la misma forma. Pero ya cuando es una persona que no es el padre de uno o la madre, pero que viene de ese concepto idólatra, uno está, no sé, me siento como que estaría reforzando la idea al pedir la bendición al padrino, y no sé si esté equivocado, o sea, que no sé qué hacer en ese caso en particular. No, Maxwell, la pregunta es excelente. Como te dije, no tengo idea de qué se hace en ese caso. Lo que tú dices realmente suena como un aspecto cultural, porque el hecho de que lleguen de un ateo, padre, bendíceme, y el ateo le dice, Dios te bendiga, a mí me da mucha gracia, porque que lo haga un ateo me parece un oxímoron que definitivamente es producto de la cultura y no de la religión. O quizás la religión entró en la cultura y se quedó como un factor cultural. En ese sentido, yo pienso que si algún día República Dominicana llega a ser un país no ágida, seguirá esta costumbre, simplemente creerán en un solo Dios, y en este momento no tendría problema. Por el momento, nuevamente, no tengo idea, y la pregunta es muy buena. Toca realmente buscar las fuentes y revisar. Y creo que hay otros países latinos donde hacen exactamente lo mismo. Es decir, Bolivia. Vení a vivir a Argentina y nadie te va a decir nada. bueno, pero el problema es porque, bueno, he tenido problemas en ese caso de que no he pedido la bendición al padrino, y eso me ha traído problemas porque, como se imagina, como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me has pedido la bendición? Porque en vez de decir sí, buenos días, bendiciones, o sea, yo he dado la bendición, pero no la he pedido. No sé cómo sería la mejor forma de lidiar con el asunto. Buena pregunta. Bueno, señores, señoras, yo tengo que retirar. Wow, nuevamente, Rodrigo, gracias por la invitación, gracias a todos por venir. Sigan transformando el mundo, en verdad. Ustedes saben que la humanidad en verdad está cambiando a un ritmo impresionante. Sigan así. Les aseguro que verán los frutos de todo digamos, esfuerzos, porque son esfuerzos grandes, al fin de cuentas. Sigan así. Y bueno, Rodrigo, si tienes como unas últimas... Gracias a ti, Jacob. Gracias por tu tiempo, y bueno, gracias al grupo también que pudieron hacer el esfuerzo de conectarse. Bueno, como te decía, la comunidad de Mendoza ya no es solamente Mendoza, sino hay personas de diferentes países que estamos trabajando juntos, estudiando juntos y vamos creciendo, ¿sí? Siempre te cito a vos en la efecto bola de nieve. Creo que vamos por ese rumbo. La comunidad no ágida de Mendoza ha tomado ese efecto bola de nieve y vamos creciendo con la ayuda del creador. Y bueno, gracias por tu tiempo, gracias por este momento, y esperemos que se pueda repetir el mes que viene con filosofía judía. Amén. Comunidad Internacional de Mendoza. Por favor. ¿Sí o no? Filosofía no ágida, vamos a hacer filosofía no ágida. Wow, en serio, lo pensé, deberían. ¡Uy! Filosofía no ágida, excelente idea. Me encantó más. Bueno, que tengan buenas tardes. Chao, chao. Buena semana. Muchas gracias, adiós. Chao, chao. Shalom a todos. Bendiciones a todos. Buena semana. Chao, chao.